No una, ni dos, sino tres curaciones radicales en una sola persona. Conoce la historia de Tito Figueroa. Entra en un proceso de búsqueda y entendimiento de cómo ayudarse a él y encontró que la mente era clave. Pero eso no fue todo, sino ya en la etapa adultez desarrolla un problema oncológico, luego desarrolla un problema renal y luego desarrolla otro problema a nivel pulmonar. Y todos ellos, gracias a lo que aprendió desde la infancia y fue cultivando en el transcurso de su vida, logró ser un vencedor radical. Acompáñame a ver la historia de Tito Figueroa. Tito Figueroa, muchas gracias por estar aquí en Curaciones Radicales. Es algo que tenemos tiempo de conocernos a través de las redes sociales y todo, y siempre que hemos platicado hemos tenido una gran conexión dice que las piedras en dando se juntan, ¿no? Entonces de repente traemos las mismas ideologías, las mismas frecuencias en conocimientos e información, y como bien curioso cuando sale Curaciones Radicales tú traes toda una tendencia, un libro, que ahorita vamos a hablar de ese libro de remisiones espontáneas y todo, y tú eres un caso de una curación radical. Entonces, Tito, muchas gracias por estar en este programa, en este podcast. Te agradezco, Tito Figueroa está en Canarias, en parte de España, está al otro lado del mundo, estamos en diferentes zonas horarias. Entonces, Tito, gracias por estar aquí. Al contrario, mi buen amigo y doctor Job, yo siempre me he sentido sumamente privilegiado y honrado de tener esta interacción contigo a partir de las redes, de sentirme tu amigo y de que tú de alguna forma también me correspondas, porque desde lo que ha sido mi inquietud, que es netamente empírica, independientemente de que he tratado de fundamentarla a nivel de investigaciones científicas, pero para mí el honor es aún mayor cuando yo converso estos temas contigo, que eres médico y además sumamente objetivo. Y el que un profesional de la salud, con rigor académico, sea capaz de refrendar esto y que podamos tener esta simpatía, esta empatía, esta conexión y esta fluidez con respecto a esta temática que vamos a estar desarrollando en este programa de hoy, para mí es un hecho de inmensa felicidad. Así que yo soy el honrado y el que está sumamente agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de presentarme ante tu audiencia. No, Tito, es que tú eres un caso, a ver, curaciones radicales normalmente entrevisto a personas que tuvieron una batalla contra alguna enfermedad muy severa y lograron vencerla, ¿no? Pero tú eres un triple caso radical de Sí, sí. curaciones radicales. Entonces, pero antes de entrar en materia específicamente, me gustaría, ¿quién es Tito Figueroa? Bueno, Tito Figueroa es, vamos a llamarlo así, el mensajero que no es tan importante como el mensaje, ¿no? Tito Figueroa es una persona con ensayo y error en su vida, que en algunos momentos las cosas han marchado muy bien, en otros momentos han marchado un poco más adversas, tú sabes, esa dinámica y esa complejidad de la existencia de cada uno de nosotros, pero que en este momento, por distintas circunstancias, me siento absolutamente alineado con esto que he ido desarrollando en los últimos años, ¿no? Y claro, está netamente vinculado con experiencias que son sumamente trascendentes, que son experiencias duras desde un cierto punto de vista, pero que terminan convirtiéndose en un regalo de la vida cuando tú logras superarlas y que te deja como obsequio el poder comprobar que somos mucho más de lo que tan siquiera sospechamos, que esta prodigiosa obra de ingeniería genética que es nuestro cuerpo
de absoluta sofisticación y complejidad, que probablemente ha sido creada por un ingeniero, un arquitecto multiprodigioso, excelso y magnánimo, que no sé cómo se llame, pero es una inteligencia superior, una inteligencia suprema, que tiene unas capacidades inconmensurables. Este cuerpo tiene unas capacidades también inmensas de activar bajo ciertas circunstancias unos mecanismos de autorreparación, de autorregulación, de autosanación, repito, siempre y cuando se cumplan ciertas circunstancias, pero el potencial está allí. Entonces, cuando yo he pasado por distintas pruebas que a principios suenan muy fuerte, pero que de alguna manera he podido como reinventarme en medio de esa adversidad y he podido comprobar que efectivamente el cuerpo sí es capaz de responder y de auto sanarse, pues obviamente que me siento un privilegiado desde ese punto de vista, pese a que me he llevado mis buenos sustos. Pero sí, yo he tenido tres casos muy particulares de remisiones espontáneas no porque no haya querido ir al médico, porque yo no estoy en contra de ir al médico, pero porque me he involucrado a partir de lo que ha sido una concepción y una intuición sumamente empírica, que como decía hace unos minutos, luego he indagado y luego he investigado y he podido refrendar a nivel científico con estas investigaciones, pero que a principio siempre ha sido un tema muy intuitivo y ha funcionado. Entonces me he involucrado, he sido como protagonista también de estas curaciones, independientemente de los buenos consejos del médico. He puesto en marcha estos procesos de curación y si hubiera pasado una vez, de pronto diríamos, bueno, mira, fue casualidad, pero es que ha pasado tres veces. Realmente ha pasado mucho más, pero tres veces en casos muy, muy Muy puntuales. puntuales y bien documentados. Sí, exactamente. Oye, Tito, cuéntame, ¿cómo fue? ¿De dónde viene Tito? ¿Cuál es tu infancia? ¿De dónde es originario? Cuéntame un poquito de eso. Yo soy venezolano, aunque debo confesar que yo me siento un ciudadano universal, terrícola si quieres, pero que yo en mi sistema de creencias, aunque yo me adapto, pero en mi sistema de creencias yo no creo en países, yo no creo en banderas, yo me siento identificado con todo el planeta, con todas las culturas, con todas pues las personas, ¿no? Y celebro un hecho cultural hermoso de algo que venga de un país y lo puedo ver tan bonito como de uno donde yo supuestamente pertenezco, ¿no? Pero bueno, si nos adaptamos a lo que nos han enseñado, yo soy venezolano, tengo ya 14 años en Tenerife, una isla paradisíaca de España, de las Islas Canarias. Y bueno, he hecho de todo un poquito a lo largo de mi vida, esa es la verdad. He incursionado en distintas disciplinas, en distintas áreas, algunas relacionadas con el arte, por ejemplo. Y como te decía, en la actualidad, pues sumamente feliz llevando adelante una iniciativa que está muy conectada con las masas, está muy conectada con ese despertar colectivo. Y bueno, tal cual como lo estás haciendo tú, cada uno aportando su granito de arena desde su lugar, pero que estamos segurísimos que estamos haciendo algo muy trascendente. Oye, Tito, ¿cómo fue en sí tu infancia? Bueno, si me haces una pregunta que pudiese estar relacionado con una de las enfermedades que tuve graves, de la cual obtuve una remisión espontánea maravillosa, tuve una infancia difícil porque, bueno, como todo en la vida, que es dinámico, tuve momentos muy felices, pero tuve algunos hechos difíciles, ¿no? Yo sufrí muchísimo bullying porque yo me orinaba en la cama, hasta una edad bastante avanzadita, ¿no? Y el orinarse en la cama era un motivo de muchísima vergüenza para mí. Por supuesto, esa información se había filtrado en la escuela y entonces todo el mundo me decía meón, hediondo miau, era un bullying permanente. Entonces, pues yo vivía en una peleadera con mis compañeros por eso, ¿no? Porque no me gustaba que me ofendiera, entonces yo era un poquito rebelde bueno, sufrí muchísimo bullying. Pero en mi casa también sufrí un poquito porque mi papá, dentro de su inexperiencia, porque a nadie le dan un manual de el buen hacer en la vida, ¿verdad?
dentro de su sistema de creencias, él me pegaba, pues me daba mis palizas matutinas cuando él tocaba mi cama pues descubría que yo me había orinado en la cama. Entonces, para efectos de su percepción, yo me orinaba en la cama a propósito. Entonces, él me pegaba todas las mañanas y eso era, bueno, un trauma para mí, para mi mamá que escuchaba mis berrinches. Me imagino que también para él, que no es agradable para un padre estar agrediendo a su hijo. Entonces, esta situación, ¿por qué la traigo a colación? Porque es que ciertamente en el año 2005 yo desarrollé un tumor en la vejiga y es posible, tú sabes más que yo de ese tema, porque lo has descodificado mucho más, pero es posible que tuviese alguna relación con esa infancia en donde sufrí bullying por el tema de la vejiga, perdón, de orinarme en la cama, y porque recuerdo que siempre había algún comentario de algún familiar o de algún vecino que le decía a mi mamá o a mi papá, no, eso es que tiene frío en la vejiga. Eso era un comentario aislado que yo escuchaba. Y entonces yo como que tenía una rabia con mi vejiga, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué tienes frío? ¿Por qué tienes que hacerme esto? Porque la impotencia a mí me surgía a partir de querer explicar que yo no lo hacía a propósito, pero que mi papá no me creía. Entonces me decía que yo era un cochino, que yo era un cerdo, que yo era un desasiado, que no sé qué cosa, que no pensaba en él, que el colchón cuesta dinero, que ya era el tercer colchón en no sé cuánto tiempo. Bueno, fue un poco complicada. ¿Y tú sientes que hubo una relación entre esa infancia, de alguna forma, el trauma, shock traumático de la infancia y haber desarrollado algo en las vías urinarias? Aunque yo no lo he decodificado como tal, ni tampoco en mis experiencias de remisiones espontáneas, nunca he tenido que primero descubrir la causa de esa situación. Es la verdad, yo he ido simplemente a los protocolos y me he puesto en marcha en cuanto a conectar con esa inteligencia biológica que tiene mi cuerpo, ya hablaremos de eso, pero creo que definitivamente sí debe tener algún tipo de relación. Ok. Oye, y tuviste tres diagnósticos documentados que son tres diagnósticos con remisiones. De los tres, Ajá, dos documentados, porque hay ok. uno que nunca ni siquiera fui al médico, irresponsablemente de mi parte, hay que ir al Ajá. médico, pero de verdad no fui y me curé. ¿Cuáles Pero fueron esos tres diagnósticos? el que no fui al médico nunca supe que tuve, pero me curé. Fue Ok. uno donde ya tenía una afección pulmonar muy fuerte hasta el punto que yo tosía y bañaba la pared en sangre. O sea, tosía, bueno, me pasó una vez realmente, donde bañándome, me estaba duchando y claro, ya venía con días con mucho dolor en el pecho, botaba un poquito de sangre cuando tosía, pero ese día fue terrible porque tosí muy fuerte y la pared de la ducha se llenó de sangre, o sea, fue bastante alarmante, ¿no? Ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo y me conecté con eso que empíricamente ya yo vengo desarrollando y, como lo he dicho en el programa ya un par de veces, he ido investigando. Sé que es un acto irresponsable de mi parte, que nadie haga eso, que tienen que ir al médico, pero en mi caso me lo permití y funcionó, pero no se debe hacer. Entonces, Según, nunca supe que tuve, nunca supe, no tomé ajá. antibióticos, no tomé absolutamente nada, me lo curé. Según tu hipótesis, ¿qué crees que podría haber sido? No, bueno, obviamente algún tipo de proceso infeccioso a nivel o a nivel pulmonar o a nivel de bronquios, no sé, pero sí, claro, había Ok. un proceso infeccioso El más. segundo problema que tuviste, ¿cuál fue? No, el tumor en la vejiga en el año 2005, ese sí No. completamente diagnosticado, todo, 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 sí, Te sí. hicieron todos los estudios, tomografías, todo, todo, todo. Incluso Y, tenía una cirugía programada para 2 meses después, porque yo le había pedido al doctor 2 meses de plazo. Y como era cirugía, como era, perdón, medicina privada, entonces, y en Venezuela y en el año 2005, pues era un poco más fácil poder persuadir, pues lo habíamos programado para 2 meses después, él me iba a quitar la vejiga completa, me iban a quitar la vejiga completa y luego evaluar la zona a ver si se necesitaba quimioterapia y radioterapia. Y a los 2 meses no había nada, absolutamente nada, tengo mi y vejiga qué toda. hiciste? ¿Qué hiciste para... Ya estabas programado por una cirugía, así hay muchas personas que están en este momento similar así, y en 2 meses,
¿Qué fue lo que hiciste por lo cual, digamos que tuviste una remisión espontánea? Sí, hice varias cosas. Es importante recalcar que hice varias cosas dinámicamente durante todo el santo día, pero uno de los protocolos puntuales que considero que tuvieron un efecto catalizador de esa remisión espontánea era concentrarme. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, no significa que haya que despertarse a las 5. Estoy contando cómo lo hacía yo. Me despertaba a las 5 porque dentro de mi concepción entendía que hay ciertos estados mentales que están mucho más conectados con nuestro fuero interno y con ese potencial, con esa inteligencia biológica. Por ejemplo, lo que conocemos como estado alfa y el estado mental teta son más propicios para lograr conectar con esa inteligencia suprema que tenemos en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, que tenemos en cada molécula de ácido desoxirribonucleico que nos ha sostenido, que nos creó y que nos sostiene, ¿no? Hablo del ADN, es decir, no es lo mismo estar, por ejemplo, en ciclos cerebrales, para las personas que no tengan mucha idea de este tema, en estado beta, que es cuando estamos, por ejemplo, en la cotidianidad, en el movimiento, el dinamismo del día, de pronto con un poco de estrés o lo que sea, tenemos 25, 23 o 26, 27 pulsaciones por segundo o 26, 27 Hz. Eso evidentemente nos conecta mucho con lo externo, con la percepción que tenemos de nuestros sentidos, ¿no? Estamos en vigilia absoluta, pendiente de cualquier estímulo externo. Pero si empezamos a ralentizar esas pulsaciones cerebrales, esos ciclos empiezan a bajar y a bajar, entonces ya bajamos a 20, luego a 18, luego a 14. Cuando entramos en esa franja entre 12, 11, 9 pulsaciones por segundo, no, hablo de nuestro cerebro, donde predominan las ondas alfa, entonces ya tenemos un estado de muchísima concentración. Vamos como anulando un poco la percepción con lo externo y vamos ingresando o conectando con mucha más calidad con nuestro fuero interno, con nuestro ser interior, ¿no? Y si seguimos ralentizando, entonces llegamos a 5 o 6 pulsaciones por segundo, incluso podemos tener experiencias un poco trascendentales, como le llamo yo, porque ingresamos en esa franja del estado teta, pero con cierto nivel de conciencia. Y allí uno puede tener unas experiencias sumamente satisfactorias que son como místicas, ¿no? En fin, yo me paraba a las 5 de la mañana porque entendía que es mucho más fácil llegar al estado teta recién despierto, porque es como un atajo, porque el cerebro está lento en ese momento en cuanto a ciclos. Me sentaba en la cama, ponía mi espalda a la pared, ¿verdad? Al copete de la cama, quiero decir. Me sentaba en la cama, cerraba mis ojos y empezaba a dar gracias por la sanación de mi vejiga. Lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero algo muy importante, lo hacía con absoluta intensidad, doctor, con mucha emoción, hasta el punto que había momentos en que brotaban lágrimas de mí, en que se me erizaba la piel, o sea, conectaba realmente a nivel emocional, bioquímico, fisiológico, neurológico, endocrinológico, etcétera, con mi cuerpo, con cada célula. Y al mismo tiempo yo visualizaba, mientras estaba yo repitiendo esta frase, digamos que en un segundo plano yo tenía una imagen que sugería, por decirlo de alguna manera, que ciertas células de mi sistema inmunitario estaban eliminando el tumor que estaba en mi vejiga. Hoy en día que he documentado esto mucho mejor, sé que hay, por ejemplo, linfocitos, como los linfocitos NK, etcétera, que son capaces de hacer esto, ¿no? Que pueden llegar a donde está un tumor, que pueden inocular unas citoquinas, algunas sustancias que son como, por ejemplo, interferón, interleuquinas, etcétera, que pueden programar la muerte en un tumor. Y una vez que se ejecuta esa destrucción, nuestro cuerpo también tiene una capacidad que es la fagocitosis, por medio, por ejemplo, de los macrófagos pueden devorar ese tejido. Y eso da pie o da explicación a una remisión espontánea de un tumor. Es decir, si hablamos en términos potenciales, cualquier organismo repito, potencialmente puede eliminar un tumor.
por medio de estos linfocitos NK, llegan por sangre, inoculan a las células tumorales estas citoquinas, se programa una muerte, eso se llama apoptosis, tú lo sabes mucho mejor que yo. Esa apoptosis se ejecuta y luego el cuerpo tiene también potencialmente la capacidad de fagocitar ese tejido que ha quedado degenerado. Ahora, en aquel momento, aunque ya yo había venido indagando desde muchos años atrás al respecto, no lo tenía tan claro, pero sí sabía que mi sistema inmune podía tener una acción eficaz sobre ese tumor y eliminarlo. Entonces, digamos que mientras yo repetía esa frase, dando gracias por esa curación de mi vejiga, yo estaba en todo momento visualizando que mi sistema inmune activaba una respuesta sumamente eficaz para limpiar esa zona de ese tumor. Y efectivamente ya en un mes, porque yo orinaba así, mira, aquí tengo cacao, no sé si se ve, esto es cacao Sí, puro sí, sí. sin leche, ¿no? Cacao puro. Yo orinaba color café negro, no así como el cacao, pero así café negro, como color café Ajá. negro. Yo. Entonces, claro, yo no tenía retroalimentación todavía al principio de si estaba funcionando o no estaba funcionando, pero en la medida en que empiezo a ver que mi orina se está aclarando, después de tanto tiempo oscura, ahora se estaba aclarando, empecé a emocionarme. Entonces, cuando ya tenía como un mes, yo, Lo que te iba a preguntar, ¿en un mes viste de estar con ese estado mental, de esas meditaciones, esas visualizaciones, en un mes tú comenzaste a ver que comenzó a cambiar la orina? ya en un mes, más o menos en un mes, yo me percato que mi orina está limpia, entonces me voy a otra clínica que quedaba en Caracas o queda, no sé, porque tengo muchos años que no voy por esos lares, una clínica que se llama Sanitas Venezuela, por los lados de Chacao, Altamira, ajá, se llama Altamira esa zona. Voy a una clínica y me hago una ecografía pélvica y me hago un urocultivo. Entonces, me doy cuenta, bueno, primero, no, estoy confundiendo los tiempos, ya va. Me hago un examen de orina y me hacen un urocultivo y resulta que no tenía presencia de hematíes en la orina, cosa que un mes antes los hematíes eran incontables. Ujú. Lo que me explicó el médico era que había tanta presencia de sangre en la orina que no sé, el contable, no sé, No, el no, no, aparato no, no registraba de tanto que era. era demasiado, exacto, ¿no? Entonces, ya los hematíes, ya no había presencia de hematíes en mi orina y eso fue, pues, eso no lo supo el médico porque a todas estas, el médico que me vio a mí estaba en Maracay, que está lejos de Caracas, el doctor Juan Sidga, y esto me lo hizo yo privado aparte en la clínica que acabo de mencionar, porque no quería que una cosa se ligara con otra hasta tanto no tener los resultados por completo, ¿verdad? Ujú. Luego, cuando me hago una ecografía, una siguiente ecografía, 2 meses después, antes de ir a donde el médico, no había ningún tipo de rastros de ese tumor que me acuerdo que el doctor decía algo así como fuerte engrosamiento en la pared posterior derecha de la vejiga por la presencia de no sé qué cosa y todas las especificaciones. Bueno, eso había desaparecido. Ahí. Eso fue ya 2 meses después, ¿no? Además se me había quitado el dolor pélvico, la retroalimentación que tuve, que me llenó de más fe y convicción, porque hay que decirlo, al principio no fue que lo comencé con mucha fe. Yo lo hice abrazando la incertidumbre, pero no tenía la certeza. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo y empiezo a percatarme que algo está mejorando, y finalmente cuando ya tengo los resultados de mi examen de orina, recuerdo que desde la misma clínica, en esos teléfonos que uno llamaba con tarjeta, coloco una tarjeta, llamo al doctor Juan Sidga y le pregunto, doctor, ¿usted cree que tenga alguna posibilidad de que yo deje de orinar sangre? Y me dice, no, Tito, al contrario, eso va a ir a peor, por eso yo te digo que tienes que venir. Y yo, ok, doctor, muchas gracias. Cuando yo le cuelgo, él no lo supo nunca. Yo estaba súper emocionado porque si él me dice que no es posible y yo estoy viendo que si es posible, entonces algo está funcionando. Claro. Y eso fue como un subidón de fe. En ese momento sí me llené de fe y de certeza. Yo dije, esto está funcionando. Pero Uy, claro, era como al principio, y lo repito y lo recalco porque yo no, o sea, yo no,
No le digo a la gente que tiene que ser un requisito sine qua non tener la certeza, pero sí tener la perseverancia como para que con el tiempo te vayas llenando de esa certeza, pues. Oye, Tito, ¿de dónde tú sacaste la conclusión o lo aprendiste o te entrenaste para poder pensar, ¿sabes qué? Visualizo esto para que haya un proceso de o fue algo intuitivo? Tiene que ver con aquel episodio cuando yo me orinaba en la cama, porque yo me oriné en la cama, y lo digo aún con mucha vergüenza, hasta los 13 años. Y resulta que en mis manos cayó un libro llamado La magia del poder psicotrónico de Robert Stone. Robert Stone era colaborador de José Silva, del Control Mental Silva, que en aquellos años era un boom. Bueno, todavía tiene una repercusión importante, ¿no? No sé si conoces a Robert Stone. Ese No. libro llegó a mis manos por medio de un buen amigo de la casa, Juan Carlos León Alonso, que era un amigo de papá y de mamá, y él siempre leía. Y él, digamos que estimuló mi pasión por la lectura desde muy pequeño. Entonces, de vez en cuando me prestaba algún libro. Y él me prestó ese libro. Yo lo leí y me emocioné mucho porque deduje que yo podía curarme, eso de orinarme en la cama, con mi mente, porque ese libro es maravilloso. Entonces, claro, esto pasó por distintas instancias, la voy a contar muy rápido, porque tiene también un aspecto curiosísimo, ¿no? Y es lo siguiente, me voy a comer una parte para no entrar en un Sí, tema sí, tan... tú adelante, adelante. No, hay algo que voy a obviar en este momento, que las personas que me conocen sí saben la historia completa, pero lo voy a obviar porque quiero mantenerme dentro de la objetividad y no cruzar una frontera de subjetividad, ¿ok? Ok. Pero yo empiezo a repetir en la noche, no me voy a orinar en la cama, 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 a partir de haber leído ese libro, y resulta que cuando yo me concentraba un buen rato, no me orinaba. Entonces mi papá al día siguiente me decía, viste que cuando bueno, no quería decir una mala palabra, viste que cuando quieres no te orinas. Y yo decía, bueno, si él supiera, ¿no? Él no sabe qué hice, pero bueno. Pero pasaba algo muy extraño, y es que si yo me quedaba dormido en la noche, diciendo no me voy a orinar en la cama, pero me duermo muy rápido y no me concentraba un tiempo suficiente, me orinaba. Entonces tenía como margen de error, ¿no? Como ensayo y error. Mm. Mi mamá un día me dice, ay Tito, estoy feliz por ti porque no te has orinado en la cama en los últimos días, ¿no? Y yo, no, mamá, no es eso. Lo que pasa es que yo estoy concentrándome en la noche y digo, no me voy a orinar en la cama, no me voy a orinar en la cama. Ok. Entonces, un día me orino, mi papá me pega, entonces mi mamá me pregunta, ajá, pero ¿por qué te orinaste esta vez? Yo, no, mamá, es que a veces me quedo dormido muy rápido y no me da tiempo a concentrarme. Entonces, cuando me quedo dormido, me orino. Entonces mi mamá me dice, ¿y por qué no cambias la frase? ¿Por qué no empiezas a repetir, nunca más me voy a orinar en la cama? Nunca más me voy a orinar en la cama, nunca más. Y yo, tienes razón. Entonces empecé a repetir, nunca más me voy a orinar en la cama. Y así fue. Nunca más me oriné en la cama. Hasta el sol de hoy, que tengo 53 años. Es decir, estoy hablando desde los 13 años hasta los 53. Ok, mira lo curioso. Yo deduje en ese momento que si yo repetía esa frase 5 minutos, 10 minutos no servía. Si yo la repetía 30 minutos, 40 minutos, tenía un impacto distinto. Eso fue lo que yo deduje en ese momento. Y me quedó como ese aprendizaje intuitivo para la vida. Entonces, son muchos los episodios, por eso te decía al principio del programa, son muchas cosas que yo me he sanado solo, pero las puntuales, así, realmente determinantes, agudas, fuertes, pues han sido tres. Pero sí que yo, con esa misma técnica, me he sanado un montón de cosas, porque además he sido siempre como, a los médicos me gusta tenerlos de amigos, así como a ti, ¿no? Pero como que no he sido muy dado a ir al médico, a tomar medicamentos. Siempre he buscado como otras rutas que no recomiendo que se haga. El hecho de que yo he tenido suerte en algunos casos no significa que sea así para todos porque cada persona es distinta. Entonces yo siempre recomiendo que cada quien vaya a su médico y haga lo mejor posible. Ahora, eso no quita que la persona también se involucre en su sanación. Ok. ¿Ves? Oye, Tito, el, el siguiente diagnóstico, ¿cuál fue?
Bueno, el, realmente el último, El último, ajá. de esto muy poco hablo porque estoy en proceso de, ¿ok? Ok. Ha Ujú, sido mucho más lento, pero yo también lo he ido trabajando lentamente. ujú, Pero ya prácticamente casi he triplicado mi filtrado glomerular. O sea, sí, a mí de pronto, así sin ton ni son, me entero hace 3 años, más o menos, por una subida de tensión que tuve muy fuerte, así repentinamente. Tuve una ujú, subida de tensión, estaba en 14 y no había manera de bajarme la tensión. Y al día siguiente otra vez otro episodio de tensión altísima y tal, y no sabían qué era. Entonces, bueno, buscando, resultó que tenía el filtrado glomerular en 30. Entonces estaba un filtrado glomerular bastante bajo, ¿no? Y ujú. nunca antes había tenido, que yo supiera, un episodio renal, pero pues resultó, como yo tampoco iba al médico nunca a hacerme exámenes, pues obviamente resultó Ujú. que esto tendría muchos años y yo no lo sabía. Entonces, bueno, después de varios exámenes y tal, insuficiencia renal crónica, una etiqueta que yo la he resignificado interiormente, no le doy la misma connotación, ¿verdad? Que le pueda dar la mayoría de las personas o que muchas veces le puede dar el médico. Pero pues empecé a trabajar. No obstante, como me puse a investigar y me di cuenta que el tejido renal es un tejido que es difícil de regenerar, pero sí es regenerable como cualquier tejido, pero no es tan rápido como otros tejidos. Entonces empecé a trabajar para incrementar 2 puntitos todos los meses mi filtrado glomerular. 2 puntitos todos los meses mi filtrado glomerular. Y yo estoy súper feliz porque efectivamente los distintos exámenes siempre estoy más por encima y ahora lo tengo en 80 y pico y lo más seguro es que ya eh, tengo ya un par de meses que no lo hago, entonces yo estoy seguro que ya debo estar en 90. Eso sí, toda la sintomatología que tenía, todo desapareció. Yo no tomo ningún tipo de medicación. No estoy diciendo que no se deba tomar, estoy diciendo que no Es en tomo tu ni, caso, ¿no? Que tú lo haces para ti. Ajá. yo no estoy tomando ni nada, nada, nada. De hecho, me prohibieron la sal. Yo más bien tomo agua de mar. He hecho un poco las cosas al contrario, ¿no? ¿Por qué hice las cosas al contrario? Bueno, primero porque conozco esta arma, esta herramienta, este recurso tan poderoso. Segundo, porque los días en que yo estaba yendo al médico y me conectaba con esas personas que estaban allí, y yo me di cuenta que primero la tasa de éxito es nula. Es decir, las personas que entran en este cuadro crónico van como en una entropía permanente hasta que llega un momento en que ya pues les toca trasplante o les toca la hemodiálisis, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que, bueno, si con esta receta, con esta metodología, el resultado va a ser pues yo creo que voy a intentar otra cosa, ¿no? Claro, Porque claro. no hay como una garantía, sino mira, conocí personas que después de 10, 12, 15 años yendo a su nefrólogo y haciendo toda el tratamiento, terminaron en diálisis, otros en trasplante, entonces yo dije, este como que no es el camino, Sí, ¿ok? es por sentido común, ¿no? De Un repente poco por dices, sentido común, o sea, voy a a ver, intentar algo diferente, si al final voy a llegar al mismo sitio, pues permíteme por lo menos claro, intentar algo claro, distinto. diría Einstein, ¿no? Hacer lo mismo, querer tener resultados diferentes, pues está medio complicado. Y el Exacto, tema de que entonces, estés buscando las opciones, pues es válido, ¿no? Entonces, tú sí, has tenido mejoría en el filtrado glomerular haciendo la misma proceso sí, de pero mantelización hago varias más. cosas, Ah, ok, hago un montón durante el día, en la noche, hay unos audios que yo me preparo, hay varias cosas que yo hago en sinergia, ¿no? ok. Pero tomando en cuenta en un orden de impacto, estoy seguro que esa es más que suficiente para que muchas personas pongan en marcha estos procesos de curación. Yo quisiera decir algo Adelante. que es metafórico, por favor, con tu permiso, pero quiero que la gente lo concientice. Y es lo siguiente. Cuando nosotros apenas fuimos recién fecundados, perdonen que dejé el WhatsApp abierto por allí, No te preocupes. cuando nosotros fuimos recién fecundados por papá y mamá,
que éramos un cigoto, que éramos una sola célula microscópica. Esa célula, gracias a una inteligencia subyacente que estaba en el ADN, fue capaz de subdividirse en dos, que eran idénticas a nivel genético. Y esas dos células se dividieron en cuatro, que eran idénticas a nivel genético. Pero esa misma inteligencia pluripotencial, inmanente, subyacente, fue orquestándolo todo y fue convirtiendo algunas células de las que iban generándose a partir de esa mitosis celular maravillosa, se iban convirtiendo algunas en huesos, otras en músculos, otras en los distintos órganos que son ultra sofisticados que tenemos. Algunas se convirtieron en nuestro cerebro, otras en nuestros ojos, en el corazón, etc. Toda esa sofisticación, toda esa inabarcable inteligencia, ese festival de inteligencia, todo fue coordinado por el ADN, por esa molécula que tiene además nuestros planos y diseños originales. Entonces, esa inteligencia biológica que yace en el ADN sigue estando allí. Si logró diseñarnos célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, esa inteligencia sigue estando allí porque todavía nos sostiene, porque hay miles y miles, y ¿qué digo miles? Millones de acciones bioelectroquímicas, por ejemplo, entre una célula y otra, potencialmente podrían haber 100.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo. En todo el cuerpo potencialmente podrían haber cuatrillones de acciones bioelectroquímicas por segundo. Es una cosa, una locura. Es algo inconmensurable. Y todo eso está orquestado porque hay una inteligencia biológica que lo sostiene todo. Por lo tanto, entrar en contacto con esa inteligencia biológica, o por lo menos buscar la manera de entrar en contacto con esa inteligencia primordial, es algo que es sensato y que todos deberíamos intentar, y más si estamos pasando por algún desafío de salud, porque ese potencial que en algún momento nos diseñó desde cero sigue estando allí. ¿Y qué es más fácil? ¿Diseñar desde cero o reparar una posible anomalía? Obviamente que reparar es mucho más fácil. Entonces, lo que quería con esta metáfora, pero que no tiene tanto de metáfora, que es una absoluta realidad, es que las personas no vean como algo imposible o como algo milagroso el que el cuerpo pueda también activar sus propios mecanismos de autosanación, porque es un potencial que está allí inmanente en cada célula, en cada componente, en cada tejido de nuestro cuerpo. Ahorita que estás mencionando eso es muy sencillo de ver esto cuando no entendemos el poder que tenemos de autosanación. Y una forma muy sencilla de ejemplificarlo es cuando tú tienes una herida que te cortas la mano, te quemas o lo que tú quieras. O sea, el mismo cuerpo, aunque tú no hagas absolutamente nada, va a tender a autorrepararse. Entonces, lo que yo he visto una y otra vez es al cuerpo darle lo que necesita, quitarle lo que le estorba, y el cuerpo va a utilizar su inteligencia innata para tratar de mantenerte vivo a toda costa, porque Sí, es contra natura enfermar, es lo que yo claro, veo, porque el cuerpo siempre tiende a mantenerte vivo. claro, solo que muchas veces el intento de recuperar ese balance o esa homeostasis, etcétera, del cuerpo se confunde con enfermedad. Claro. Porque, un ejemplo, ¿no? Si una persona tiene una infección, un proceso infeccioso, y el cuerpo sube la temperatura a 39, la gente muchas veces confunde esa fiebre con la enfermedad. Entonces, no, hay que bajarle la fiebre, como si la fiebre fuera el problema. Claro. Resulta que la fiebre es un mecanismo, un aprendizaje probablemente de millones de años a nivel evolutivo de nuestro cuerpo, es un mecanismo que va a permitir dos cosas como mínimo. En primer lugar, fortalecer la respuesta de las células inmunitarias, que funcionan mucho mejor en 39 grados. Y en segundo lugar, debilitar al agente infeccioso, por ejemplo, a las bacterias, etcétera, porque ellas a 39 grados la están pasando bien mal, se están debilitando. Entonces, hay un intento del cuerpo por restablecer un equilibrio, pero muchas veces la creencia popular es confundir el intento, el signo del cuerpo para restablecer la salud con la enfermedad. Entonces, buscan el antipirético
O si tienes una tos, porque el cuerpo quiere liberarse de unas toxinas que tienes allí encapsuladas en forma, con flema, etcétera, entonces buscan el antitusivo. Mírate, el jarabe para la tos. Pero no, hasta cierto punto, no voy a decir en un momento ya muy extremo, pero hasta cierto punto es bueno que el cuerpo pueda expectorar y sacar eso. Sí, ¿Ves? lo que yo veo ahí es, por ejemplo, hasta Hipócrates. Hipócrates dijo, dame una fiebre y te curo todo. Imagínate, me imagino Entonces, él que ya, desde entonces ya se sabía el poder de la fiebre. Y lo que mencionas en el tema de la utilización de los medicamentos, que yo estoy de acuerdo contigo, es que hay que dejar que el cuerpo haga su proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que colapsen los sistemas. claro, si ya llega un punto, por ejemplo, si yo tengo un hijo pequeño y veo que mi hijo ya su fiebre se está acercando a 40, ya me da miedo. Y ahí yo digo, bueno, hay que hacer algo. Claro, Porque porque ya te estás dando incluso cuenta que algo no está funcionando y el tienes que cuerpo no darle está un logrando apoyo. el objetivo. Ok, eso es otra cosa. Igual una diarrea. Cuando yo tengo diarrea un par de días o 3 días, yo no hago absolutamente nada por detener eso. Al contrario, cada vez que voy al baño lo celebro, estoy feliz porque mi cuerpo de algo se quiere deshacer. Hay algo tóxico que mi cuerpo quiere expulsar. Vamos a sacarlo porque si me tomo el antidiarreico lo voy a generar, lo voy a dejar dentro, ¿no? Claro. Oye, Sí. Tito, yo sé que tú eres muy modesto y realmente nada más hablas de tu experiencia y del libro que leíste, pero yo sé que tú eres una persona que se ha estudiado y se ha entrenado y ya ha llevado muchísimo tiempo buscando las formas de cómo optimizar el funcionamiento biológico a través de la mente. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, es una pasión para mí, sí, Sí. investigar. Y yo sé que esa pasión la has llevado a tu cuerpo y has librado tres enfermedades muy severas. La primera realmente fue un misterio si fue una infección o fue algún proceso oncológico. La segunda fue francamente un proceso oncológico. Y la tercera, estás en un proceso donde lo natural es, la historia natural de la enfermedad es una persona que tiene insuficiencia renal, comienza a perder las funcionalidades hasta que llega un momento que el filtrado se para. Y tú estás teniendo una regresión poco a poco con los cambios que estás haciendo de hábitos, de pensamiento, de todo esto. Y eso te ha llevado a decantar técnicas y procedimientos y de tal manera que pudiste y tienes actualmente un libro, ¿no? Un libro que se llama Remisiones Espontáneas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, por aquí tengo un Que por ejemplar. cierto, me hiciste la habilidad de enviármelo y Sí. lo comencé a leer, no me podía dormir, lo comencé a leer anoche porque está la información muy buena y hablas precisamente de eso, lo que estás fundamentando, lo que sucede en la biología a través de lo que has aprendido. Háblanos un poquito del libro porque se nos está comenzando a acabar el tiempo y me gustaría súper exprimirte y creo que va a haber tema para más, pero me gustaría que nos hablas un poco de tu libro. Y para otro programa, tú sabes que No, yo... no, es que podríamos estar hablando días. Bien. Eh, el libro busca, y es algo en lo que coincido maravillosamente contigo, ¿no? Porque tu proyecto está precisamente fundamentado en darle esperanza al ser humano, sobre todo a ese ser humano que se siente condenado a una enfermedad crónica, a una enfermedad degenerativa, a una enfermedad de por vida, a una enfermedad incurable, ¿sabes? Este tipo de etiquetas que tienen un peso específico, un peso concreto y que muchas veces se hace realidad más por la etiqueta que por otra cosa, ¿no? En Antes de mi que caso, sigas, y en el tema de incurable, yo siempre lo resignifico que incurable en inglés, in quiere decir adentro, curable desde adentro. Entonces, cuando te digan que tienes una enfermedad incurable, es que quizá afuera no está la cura, sino está adentro. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú hablas. tal cual, y además hay que tomar en cuenta que por lo general la industria que tiene en este momento la competencia de la salud, su enfoque no está, por lo general no está en curar, está más en tratar, pero no necesariamente en curar. Entonces, claro, es difícil que es decir, si una persona recibe una etiqueta de enfermedad incurable, lo único que le está diciendo es, mira, la industria no tiene en este momento un medicamento para eso, pero no significa que no
sea curable, sino que en este momento el enfoque de la industria está más en reducir el impacto de la enfermedad, en tratarla, pero todavía no se ha puesto la lupa probablemente en ese aspecto. Sí, lo que yo les digo en parte del eslogan del programa es, porque todas las enfermedades tienen cura, lo único que hay que hacer es encontrarla. Mm, me encanta, me encanta. Va conmigo perfectamente, sí, con mi sistema de creencias. Y claro, y esto nos hace retrotraer un poco lo que yo venía hablando, ¿no? La inteligencia biológica, si el cuerpo fue capaz de crearse a sí mismo, también es capaz de repararse. Mm. Este, hace un rato estaba viendo, por ejemplo, un caso de una remisión espontánea de diabetes tipo 1, donde el cuerpo fue capaz de regenerar las células beta reproductoras, es decir, que las células madre que están en el cuerpo, que son pluripotenciales, que tienen la capacidad de reemplazar cualquier célula anómala de cualquier tejido, pudieron eficazmente reemplazar las células beta productoras. Así que ese potencial está en cualquier Está parte. dentro del cuerpo. Claro, pero bueno, nuestra misión, por llamarlo así, pero no que suene a que, ah, sí, qué misión, no. Pero bueno, creo que nuestra divulgación intenta es como familiarizar a la gente cada vez más con estas posibilidades. Por lo menos que sepan que es una posibilidad, por lo menos que sepan que es un potencial que tiene el cuerpo de repararse, de restablecer ese equilibrio, que si en algún momento entró la entropía, se perdió el orden establecido, que se pueda restablecer ese orden, como dices tú, quitar lo que sobra, lo que no debe estar y tratar de permitir que el mismo cuerpo, a partir de esa inteligencia biológica, logre ponerse en reparación. Y si no, promoverlo, tratar de promoverlo uno, porque para eso existe como disciplina científica para estudiar este tipo de fenómenos la psiconeuroinmunoendocrinología, porque ha podido constatar que nuestros procesos de pensamiento, que se van a traducir en una bioquímica, que van a llevar un mensaje, como una, yo le llamo mensajería química a nivel de neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, que va a llegar ese mensaje a las células, ese mensaje va a ser interpretado. Así que Ujú. si tú tienes una intención de poner en marcha un proceso curativo, eso también se va a traducir en una mensajería química y eso va a llegar a las células. Y epigenéticamente hablando puede tener un impacto en el ADN y en la expresión genética del ADN. Entonces, claro, esto puede sonar un poco enrevesado para una persona que no esté muy familiarizada, pero por lo menos que sepa que existen disciplinas científicas como la epigenética, como la psiconeuroinmunoendocrinología, etcétera, que tienen como razón de ser estudiar estos fenómenos, esta Oye, posibilidad, esta capacidad. oye, Tito, en el tema está francamente tu poder, por decir algo, tu poder está en tu don, tu poder es en el tema de la mente y la constitución y de ayudar a que organizar tu mente de tal manera de que te ayuden los procesos de reparación. Pero aparte de eso, ¿tú has hecho algo más? O sea, estoy hablándote de toma de suplementos, de herbáceos, de toma de agua de mar que acabas de decir. O sea, ¿has hecho algo más alrededor de eso o nada más con la pura Sí, sí. mente? Debo confesar que cuando me curé el tumor no hice nada, sino eso. Es decir, me concentraba en el día, en la madrugada, durante el día, cuando me estaba afeitando. Hice varios protocolos, ¿no? Hablaba con el agua, bueno, algunas cosas que son un poco místicas que no he Tú tienes querido traer. cursos de eso, ¿verdad? Tienes cursos de eso y aparte tienes capacitaciones donde la gente le enseñas eso. Sí, tengo un curso que se llama Coeficiencia Inmunológica, que es mi propia metodología. Ahí sí enseño todos estos protocolos. Sí. Hay Perfecto. una versión gratuita. No sé si Ok. luego te paso un enlace y tú lo compartes. Es una Ok. versión Lo voy gratuita. a poner aquí abajo del video, tus Bien, enlaces, tus redes sociales y todo para que te puedan estar en contacto contigo. muchas gracias. Sí, ahí yo enseño este tipo de cosas. Hay una versión gratuita y hay una versión certificada, premium, etcétera, ¿no? Que digamos que, pero la versión gratuita es suficiente para la que la persona tenga conocimiento al respecto, pueda evaluar, pueda explorar si le resuena, si no le resuena, si le parece serio, si no le parece serio, si le gusta. ¿Me explico? Entonces sí es una información importante. Entonces nos Bien, decías que la primero fue puramente y después. porque en algún punto de mi vida entendí que las enfermedades vienen a transformarnos. Son como un llamado de atención
a que tenemos que convertirnos en una versión superior. Y no, yo sé que esto suena un poco trillado, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, no importa el nombre, se tomó 4 pastillas y se curó, es como si no hubiera valido la pena esa situación, pasar por ese estrés, pasar por ese episodio desafiante. Ahora, imagínate el mismo caso, la persona tiene la misma enfermedad, no importa la que sea, pero a partir de ese momento esa persona toma conciencia de su alimentación. Empieza a investigar sobre todo aquello que ha estado comiendo que sin saber agrede sus células, agrede a su sistema inmune, que es, por ejemplo, disruptor endocrino, que son alimentos tóxicos, que pueden tener algún impacto negativo. Y esa persona decide establecer prioridades alimentarias y dice, bueno, esto no lo voy a comer más, voy a empezar a comer esto, esto y esto. Y de pronto esa persona empieza a indagar y a entender que llevar sol en dosis adecuadas también puede ser muy potenciador de la salud, además activa las mitocondrias, no solamente ayuda a metabolizar la vitamina D correctamente, sino hay toda una cantidad de beneficios. Entonces esa persona todos los días toma una rutina de llevar sol, esa persona hace algo de grounding, de descalzarse, de tener conexión a tierra para descargar los radicales libres y cargarse de electrones libres. Y así entra en una dinámica maravillosa de profunda conexión consigo mismo, de elegir bien lo que va a utilizar como alimento, lo que va a tomar, dejar ciertos vicios, dejar ciertas actitudes y, e ir incorporando, quiero decir, nuevos hábitos. Esa persona se transformó. Al final, cuando se cura, dice, wow, valió la pena haber pasado por este desafío de salud, porque ahora soy otra persona. Ya no vuelve nunca más al pasado, ya no vuelve a comer esa grasa trans, ya no vuelve a comer esos azúcares refinados, ya no vuelve a tener contacto con estas sustancias que no son compatibles con el diseño genético del ser humano, pero que están en cualquier cantidad de alimentos industrializados. Se transformó porque estableció un orden de prioridades que antes de la enfermedad no había concientizado. Y es como decía Carl Gustav Jung, la enfermedad es el intento de la naturaleza por salvar al hombre, ¿no? Por salvar al individuo. Es como quiero mostrarte que hay algo que no va bien y te lo empaqueta a modo de enfermedad, porque, bueno, es una forma de comunicación también, ¿no? Entonces, Sí. en Digo yo que algún el momento código. yo entendí eso y sí, yo he incorporado muchísimos hábitos, muchos, muchos. He hecho algunos intentos, entiendo que no todos los cuerpos son iguales. En mi caso, tengo que hablar de mi Sí, sí, caso, claro. Ujú. definitivamente yo fui 7 años vegetariano, de los cuales 3 fui vegano y en mi caso no estaba mejor. Es decir, tenía niveles importantes de inflamación. De hecho, me surge toda esta situación en medio de ser vegetariano. ¿Ok? Entonces, digamos que en mi caso tenía mis niveles de proteína C reactiva, de lipoproteína A, etcétera. Esos niveles de que son marcadores inflamatorios los tenía siempre muy elevados, tenía siempre el ácido úrico altísimo. Una cosa curiosísima, mi Ujú. querido doctor, que yo tenía la idea que yo me hice vegetariano porque yo siempre tuve la tendencia a tener los niveles de ácido úrico muy altos, siempre. Entonces, era algo como normal en mí, no eran muy altos, ¿no? Pero sí como en el tope, ¿no? Entonces yo tenía la idea que, bueno, que comía mucha carne. En algún momento me hice vegetariano para ver si esos niveles de ácido úrico se normalizaban y resulta que se me estaban complicando más. No entendía, no entendía. Entonces, decía, bueno, en algún momento tendré que tratar porque eso sí, si yo no estoy enfermo de algo, yo de verdad que es difícil que yo me ponga a trabajar con disciplina sobre algún protocolo de sanación. Ujú. Eh, Teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia, yo por lo general todo se me organiza cuando tengo una enfermedad. Ahí sí que me asusto y ahí sí que me pongo organizadito y disciplinado, ¿no? Pero bueno, estaba como acostumbrado a que mis niveles de ácido úrico estaban así como que siempre a tope, ¿no? No rebasados, pero sí como que más de ahí no. Y me decían que de pronto me faltaba algún tipo de enzima, como la uricasa, y no sé qué. Bueno, no sé.
¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo dejo de ser vegetariano y paso prácticamente al extremo opuesto, me hice keto, hice la dieta cetogénica, ¿cuál es mi sorpresa? Que mis niveles de ácido úrico se normalizaron. Ujú. Mis niveles de marcadores inflamatorios todos se normalizaron también. Entonces, en mi cuerpo, en mi organismo, definitivamente comprobado está que le hace mejor comerme unas proteínas con verduras verdes, con ensaladitas, le va mucho mejor que comer carbohidratos, que comer tubérculos, que comer frutas, que comer, bueno, yo no estoy en contra de comer eso, pero a mí no me va muy bien en Oye, mi Tito, cuerpo. ¿qué tipo de sangre tienes? ¿Qué tipo de sangre? ORH positivo, creo. Ok. Oye, Tito, en, si pudieras darle un consejo a alguna persona que está cursando por cualquiera de los tres facetas que has tenido, retos de aprendizaje, y estoy muy de acuerdo contigo, cuando uno tiene un reto o el no haber aprendido de ese momento es como haber desperdiciado al maestro, ¿no? Entonces, y no quedarte con eso ahí. Tres consejos o que tú le podrías dar a una persona que le acaban de dar un diagnóstico de cualquiera de las tres cosas que tú pasaste. Si tú pudieras, con todo lo que ahora sabes, y tuvieras esa situación en este momento desde el principio, ¿qué harías diferente y cuáles serían los tres consejos que le darías a la gente? Y en primer lugar, que se conecte con esa posibilidad, con ese inmenso potencial que tiene el cuerpo de autorrepararse, que lo empiece a concientizar, que se familiarice con esa idea, que no crea que es algo utópico, que no crea que es algo místico ni fantasioso, que entienda que hay ciencia detrás. La teoría genética de ondas del lenguaje, por ejemplo, durante más de 30 años se ha investigado esa posibilidad que tiene el ser humano de conectar con su expresión genética, es decir, con su ADN y su debida expresión genética a partir del lenguaje, por eso se llama teoría genética de ondas del lenguaje, la psiconeuroinmunoendocrinología y otras disciplinas, buscar información que le permita familiarizarse con la posibilidad de que el cuerpo potencialmente tiene la capacidad de poner en marcha procesos de autorreparación. Es decir, que no descarte eso. Al Ok. tenerlo ya en cuenta, la vida empieza a organizarse, ¿no? Ya sé que esto es posible, ahora qué puedo hacer para que esto sea posible, para que esto se ponga en marcha en mi cuerpo. Entonces, bueno, el segundo consejo sería, como dices tú, eliminar todo aquello que te sobra, todo aquello que te perjudica. Bueno, hay que concientizar una alimentación realmente sana, una alimentación realmente eh, que sea propicia y eso pasa por eliminar todo aquello que sea comestible pero que no es alimento. Porque cuando vamos al supermercado parece mentira. Más del 80% de lo que vemos en el supermercado es comestible, pero no es alimenticio, no es alimento real para el ser humano. Puede que tenga una vitamina, puede que tenga un aminoácido, puede que tenga un nutriente, no estoy diciendo que no, pero no es compatible con el diseño genético del ser humano. Entonces yo hablo de eliminar todo lo que son alimentos procesados, todo lo que son alimentos industrializados, todo eso que hace 100 años no existía, pues eliminar todo eso, porque la mayoría de estos alimentos tienen sustancias que son preparadas sintéticas en laboratorio que simplemente el cuerpo humano no reconoce. Molecularmente, molecularmente hablando, el cuerpo no reconoce, son disruptores endocrinos en muchos casos. Entonces, eliminar todo eso porque seguro, no importa la enfermedad que tenga, seguro que todas estas sustancias incompatibles, aunque tengan colores y tengan sabores y sean bien bonitas en su presentación, son, digamos, desencadenantes de la alteración del propio sistema inmune, de la alteración del balance del cuerpo. Entonces se pierde la homeostasis, se pierde la correcta intercomunicación celular. Hay como una entropía producto de una información permanente que está entrando al cuerpo que no debería estar entrando, ¿no? Entonces tratar de comer comida de verdad, comida de nuestros ancestros, no la comida que ahora hay en el supermercado. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, por ejemplo, poner en marcha uno de estos protocolos, el de la concentración mental, en donde le das una orden a tu cuerpo para que ponga en marcha un proceso de sanación o simplemente agradeces
por anticipado la curación de, pero con mucha intensidad, como lo dije al principio del programa, ¿no? Yo me concentro y hasta lloro de felicidad, de gratitud, es que es algo muy, muy, además muy hermoso, se siente muy bonito, ¿no? Y eso lo percibo en mi piel, lo percibo en mi fuero interno. Agradecer por la curación, agradecer porque el cuerpo restablece ese orden y hacerlo todos los días con disciplina. Y los primeros días no se van a ver resultados probablemente, pero de acuerdo a esa intensidad y a esa perseverancia, junto a todo lo demás, seguro que va a haber algún tipo de resultado. Híjole, podríamos estar hablando horas y horas, pero me gustaría hacer un pequeño reflexión de la conversación que tenemos ahorita y cómo la importancia de primero tener la fe, y si no tienen la fe, me quedo con eso, si no tienen la fe, ten la constancia, la consistencia hasta que se te desarrolle, ¿no? Que así comenzaste tú. No tenías fe que te fuera a quitar ese problema, pero tú dijiste, pero pues, vale, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Que en el fondo de esto sí es cierta fe, pero quizá no la certeza del resultado, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, el tema de ayudarle a tu biología, de que dentro de tu cuerpo está todo el conocimiento. Sócrates decía aprender a recordar, ¿no? Entonces todo el conocimiento está dentro de nosotros y lo explicaste muy bien, cómo venimos de una célula que se va multiplicando, pero todo el conocimiento está ahí, está tal cual. Entonces es nada más activar ese proceso para que suceda. Y algo que me hace mucho sentido en esto, porque yo lo vengo viendo una y otra vez, que viene siendo el pensamiento, ¿sí? Más el sentimiento multiplicado por la intensidad de la emoción, te da, yo lo decía materialización de sueños, pero tú dices te da salud. ¿Sí? Porque sí es importante eso de que vivir el momento, el pensamiento vivirlo de tal manera que lo sientas, que te aterrice, que hasta llores, que te cambie, que te simbre. De hecho, hasta yo Dispensa lo dice, ¿no? Que es una sincronía entre tu mente y tu cerebro y tu corazón, que haya esa sincronía para que se puedan activar los procesos. Y, y el maestro el tener una enfermedad, o la vemos como la desgracia, o lo vemos como el maestro que nos va a enseñar a tener una nueva versión de nosotros mismos. Y que viene a organizar nuestra vida. Porque en mi propia existencia, yo venía, como tiendo a ser creativo, eh, eh, tiendo a ser creativo, soy un poquito inquieto. Entonces mi vida venía dando tumbos, ¿no? Porque experimentaba en un campo, experimentaba en otro y ahí no me iba bien y estaba dándome golpes de un lado a otro. Y la enfermedad vino a reorganizarme y me conectó con mi verdadero propósito. Y cuando te conectas con tu propósito, todo se alinea y todo empieza a fluir. Entonces la enfermedad te está conectando con ese orden que en algún momento se perdió dinámicamente. Y es cuando tú agradeces estar pasando o haber pasado por ese desafío de salud. Ahí está el sentido trascendental de la enfermedad. Así es. Tito, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo sé que esto va a ayudar a muchas personas a entender muchas cosas, pero principalmente a tener la fe y recobrar la confianza y buscar y no hacer por vencidos. Y que existe, por ahí está la cura, por ahí está, hay que encontrarla. Y si no está afuera, está adentro. Y muchas gracias. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Voy a dejar todos tus datos aquí debajo del video donde puedan localizarte, donde puedan entender más de ti, más que tienes y todo eso, porque yo te veo, tú eres un influencer en TikTok, en redes sociales y aportas mucho al momento de estar compartiendo con la gente. Tito, yo sé que tienes en múltiples facetas y cosas que pueden ayudar al ser humano y es importante que te conozcan. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Y no sé si quieras decir algún último mensaje antes de irnos. Que vean todo tu contenido porque no tiene desperdicio. Esta información que acabas de ver con Tito, donde nos narra de qué forma sorteó varias veces las problemáticas de salud, yo estoy seguro que tú conoces a alguien
que tiene algún problema de estos, que tiene algún reto en este momento. Cese a Ángel que necesita esa persona esta información y compártele este video, compártele este podcast para que esas personas escuchen, vean que sí se puede y que es cuestión de encontrar las formas. Nos vemos en un próximo episodio de Curaciones Radicales.